Hoy vamos a hablar sobre comercio internacional o comercio exterior. Se denomina esto al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de los países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mercados a posicionar mejor sus productos y permitiendo ingresar en el mercado en el extranjero. Las economías del comercio exterior se denominan economías abiertas. Este proceso de apertura externa se inició fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX y de forma espectacular en la década de 1990 al incorporarse en las economías latinoamericanas de Europa de Este y en el Oriente Asiático. Cada vez existe mayor interrelación entre los que ocurren en los mercados internacionales y lo que sucede en la economía de los países denominados o determinados. Bueno, vamos a hacer énfasis de las teorías tradicionales. Primera, es el modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith. La teoría clásica del comercio internacional tiene sus raíces en la obra de Adam Smith, La mano invisible, en la que el autor defiende la poca regulación del comercio. Propone que el comercio internacional se regula solo con la oferta y la demanda. Este pensaba que las mercancías se producirían en el país donde el coste de producción, que en el marco de su teoría del valor trabajo se valora en trabajo, fuera más bajo y desde allí se exportarían al resto del país. Defendía el proceso de crecimiento, era partidario del comercio basado en la ventaja absoluta y creía en la movilidad internacional de los factores productivos. Según sus teorías, la ventaja absoluta la tienen aquellos países que son capaces de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros y por tanto con un coste de producción inferior a la que se pudiera obtener utilizándolo. Otra teoría es el modelo de David Ricardo o teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith. Para David Ricardo, lo decisivo no son los costos absolutos de producción, sino los costos relativos, resultando de la comparación de los otros países. De acuerdo con esta teoría, un país siempre obtendría ventajas del comercio internacional, aun cuando sus costes de producción fueran más elevados para todo tipo de productos fabricados, porque este país tenderá a especializarse en aquella producción en la que comparativamente es más eficiente. Una de las nuevas teorías del comercio internacional y la política comercial estratégica está el sustento básico de las teorías antes expuestas era la existencia de la competencia perfecta que permitía por la vía del libre comercio aumentar el bienestar de cada uno de los países involucrados. A finales de los años de 1970 y principios de la década de 1980 surgieron algunos economistas como Paul Krugman, entre otros, que esbozaron sus nuevas elaboraciones teóricas fundadas en la existencia de los fallos del mercado, que ponían en cuestión, no en todos los casos, la teoría clásica del comercio internacional, de que los intercambios internacionales se fundamentaban exclusivamente en la teoría de la ventaja comparativa y que la defensa bajo cualquier circunstancia del libre comercio y de la no intervención estatal en esta área económica pudiera no ser la práctica óptima. La palabra de Krugman, el replanteamiento de la base analítica de la política comercial, es una respuesta al cambio real ocurrido en el ambiente y el progreso intelectual logrado en el campo de la economía. Estas nuevas teorías utilizaban las herramientas de la teoría económica y la formalización matemática y suponen una crítica de mayor profundidad a las teorías neoclásicas que las provenientes de otros campos de la economía como la sociología o la estructura económica. Asimismo, tratan de responder a dos cuestiones
El primero es por qué se comercia y la segunda es cómo debe ser la política según las nuevas exportaciones. La base argumental de esta teoría radica en cuanto no es posible alcanzar un óptimo de Pareto a nivel mundial debido a fallos de mercado. Hay que optar por elegir situaciones denominadas como second best o segundo óptimo entre las infinitas situaciones del segundo óptimo. Los estados pueden preferir unas u otras y tomar las medidas que llevan a colocarse en un segundo óptimo distinto del establecido. Los fallos de mercado que justifiquen la política comercial estratégica son básicamente la existencia de beneficios extraordinarios en un sector económico y la existencia de externalidades tecnológicas de carácter positivo. Regulación del comercio internacional. Tradicionalmente el comercio era regulado mediante acuerdos bilaterales entre dos países, bajo la creencia del mercantilismo. Durante muchos siglos, los países imponían altos aranceles y otras restricciones severas al comercio internacional. En el siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña, la creencia en el libre comercio tomó fuerza y esta perspectiva ha venido dominando el cálculo político entre los países occidentales hasta la actualidad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, varios tratados multilaterales han intentado crear una estructura global de regulación comercial. La mayor parte de los países comunistas y socialistas creen en la autarquía, la cual supone la ausencia completa del comercio internacional y la satisfacción de las necesidades económicas mediante la autosuficiencia. A pesar de estas creencias, todos los países se involucran en algún tipo de comercio internacional, ya que es muy difícil para un solo país satisfacer todas las necesidades económicas que requiere. La necesidad de regular el comercio internacional nace de las prácticas desiguales de algunas empresas multinacionales para ser dominadas en la industria. Estas prácticas son las siguientes: dumping, que se refiere a disminuir el precio del producto debajo de su costo de producción con el fin de acaparar el mercado. Discriminación de precios se refiere a elevar los precios de ventas de un producto para cierto sector socioeconómico y reducirlo para otro sector socioeconómico con un poder adquisitivo menor, con el fin de vender más caro a las clases altas y a precios más reducidos para las clases medias o bajas. Se han utilizado varios instrumentos para manipular el comercio internacional. Estos incluyen el arancel, las salvaguardias, las cuotas de exportaciones e importaciones y las barreras de no arancelas o arancelarias. Un componente esencial del comercio internacional es el transporte internacional de mercancías. Las condiciones y los términos del mismo están regulados por los Incoterms. Regulación del comercio internacional. Tradicionalmente el comercio era regulado mediante acuerdos bilaterales entre dos países, bajo la creencia del mercantilismo. Durante muchos siglos, los países imponían altos aranceles y otras restricciones severas al comercio internacional. En el siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña, la creencia en el libre comercio tomó fuerza y esta perspectiva ha venido dominando el cálculo político entre los países occidentales hasta la actualidad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, varios tratados multilaterales han intentado crear una estructura global de regulación comercial. La mayor parte de los países comunistas y socialistas creen en la autarquía, la cual supone la ausencia completa del comercio internacional y la satisfacción de las necesidades económicas mediante la autosuficiencia. A pesar de estas creencias, todos los países se involucran en algún tipo de comercio internacional, ya que es muy difícil para un solo país satisfacer todas las necesidades económicas que requiere. La necesidad de regular el comercio internacional nace de las prácticas desiguales de algunas empresas multinacionales para ser dominadas en la industria. Estas prácticas son las siguientes: dumping,
que se refiere a disminuir el precio del producto debajo de su costo de producción con el fin de acaparar el mercado. Discriminación de precios se refiere a elevar los precios de ventas de un producto para cierto sector socioeconómico y reducido para otro sector socioeconómico, con un poder adquisitivo menor con el fin de vender más caro a las clases altas y a precios más reducidos para las clases medias o bajas. Se han utilizado varios instrumentos para manipular el comercio internacional. Estos incluyen el arancel, las salvaguardias, las cuotas de exportaciones e importaciones y las barreras de no arancelas o arancelarias. Un componente esencial del comercio internacional es el transporte internacional de mercancías. Las condiciones y los términos del mismo están regulados por los Incoterms.